Una cosa, antes de comenzar el episodio, recordarte que mi servicio de acompañamiento a familias para que envíen a sus hijos a una estancia educativa en Reino Unido ya está disponible. Es un servicio muy exclusivo, con 10 plazas solamente, en el que te ayudo en todo el proceso, en la búsqueda y selección del centro, la tramitación del visado y, lo más importante, te puedes garantizar de que voy a estar encima de tu hijo para que saque al máximo partido esta experiencia a través de sesiones semanales de apoyo académico, de coaching y clases de preparación del IELTS, el principal examen de inglés que te exigen en toda universidad anglosajona. Tienes más información en mi página web y sobre todo en mi lista de correos si estás suscrito. Las plazas vuelan. Más en monicamalo.com. Pues muy bien, hoy te vengo a presentar a una persona valiente, valiente que decidió dejar su empleo dirigiendo a un equipo de más de 80 personas en el departamento de atención al cliente a diseñadora de viajes. Su nombre es María Sanz. ¿Estás preparado? Pues empezamos. María, muchísimas gracias por venir. Gracias, Mónica, por invitarme. Sé que trabajas como diseñadora de viajes, como travel planner, a lo largo del mundo y me parece una labor súper interesante y disruptiva para lo que yo estoy acostumbrada. Me pregunto, todo viaje tiene un principio. ¿Cuál fue el tuyo? A este último viaje, el que estoy haciendo ahora mismo, el principio fue, pues, a veces cuando deseas algo, mucho, pues parece que el universo te escuche, ¿no? Y tienes que tener a veces cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Yo estaba en un trabajo durante 25 años, pero llegó un punto en el que ese trabajo ya no me llenaba. Y yo recuerdo estar durante la época del COVID y post-COVID, pues trabajando y llorando porque era como, pues Dios mío, sácame de aquí. Y luego hubo una oportunidad y es que hubo un traslado de gente organizativo, un cambio organizativo de la empresa donde yo trabajaba a Génova, con lo cual nos ofrecieron irnos a Génova. La gente que quiso se fue y la gente que no, pues nos acogimos a un ERE. Y ese fue el principio de mi viaje. Qué fuerte. No, es que me pareció tu historia súper interesante. Las dos formamos parte de un club. Y tu historia me pareció muy interesante precisamente porque una de las razones por las cuales me animé a realizar este podcast es para dar la idea o compartir la idea de que una decisión que tomes con 17, 18 años no va a determinar el resto de tu vida, sino que somos personas en constante evolución y como tal podemos cambiar de decisión, podemos adaptar. Totalmente. Entonces, precisamente tu historia me pareció muy interesante porque hiciste ese cambio. ¿Qué talentos o habilidades fuiste desarrollando durante, pues eso, tu infancia, tu adolescencia, que te han sido realmente útiles ahora en tu trabajo actual como diseñadora de viajes? Bueno, a raíz de este podcast también le pregunté a mi madre cuál era mi primer talento. Sí. Bueno, la verdad es que no me lo identificó claramente con una palabra, pero por los datos, a ver, que me dio yo creo que también en mi vida el rol de ser hermana mayor y llevarme muy poco tiempo con mis hermanos, porque en 3 años y medio somos tres, o sea, mi madre tuvo 3 hijos en 3 años y medio, entonces creo que eso te marca. Entonces, a mí sin duda me marcó y de manera inconsciente, pero me marcó, porque de hecho cuando le pregunté a mi madre esto, mi madre no sabía muy bien qué decirme, pero me dijo una cosa que era como que yo era pequeña, pues igual tenía 3 años y medio o 4, y me Sí. costaba mucho dormir y entonces me despertaba por la noche y en lugar de llamar a mi madre, pues encendía la luz y me quedaba en mi habitación con la luz encendida, ¿no? Y mi madre venía, ¿qué te pasa? No puedo dormir. Y dice, pero era como que yo percibía que cómo iba a molestar a esa mujer que estaba a lo mejor durmiendo con un bebé, con mi hermana también muy pequeña. Entonces yo creo que ahí un poco, no sé muy bien cómo identificar ese talento, pues lo que mi madre definió que fue mi primer talento, ¿no? No sé si fue un poco de responsabilidad, un poco de tener muy clara la visión de lo que ocurría a mi alrededor, de tener empatía también, ¿no? Con mi madre, de decir, en verdad tengo ganas de llamarla, pero no la voy a llamar porque está descansando. Yo creo que al final esa anécdota no deja de ser una anécdota, pero implica ya bastantes cosas, ¿no? Porque era muy pequeña y ya me daba cuenta de que no era el momento de avisar a nadie. Creo que también indica una serie de independencia, también de sacarme las castañas del fuego
Y creo que al final todas esas cosas que te he dicho me han acompañado bastante, sobre todo el tema de la responsabilidad y el tema de que soy súper independiente. Y bueno, al final todo eso obviamente me ayuda en mi trabajo en el día a día, porque cuando viajo con personas, tanto porque yo hago dos tipos de viajes, unos en los que yo voy y otros en los que yo no voy y actúo pues como agencia de viajes especial, pero como agencia de viajes, creo que al final, bueno, pues tengo la responsabilidad de esas personas, ¿no? Y me lo tomo muy en serio, ¿no? Entonces creo que todos esos talentos pues me han ayudado a lo largo de mi vida a conseguir lo que conseguí profesionalmente, porque yo también tenía un puesto directivo antes de dejar todo esto, y ahora a la hora de gestionar también los viajes. ¿Cómo te ha marcado este valor tan importante que es para ti como la responsabilidad, como la independencia especialmente? ¿Cómo te ha marcado en todo este proceso de transición de un puesto de dirección al puesto en el que estás ahora de diseño de viajes? Pues mira, la independencia me ha marcado pues que he hecho las cosas como yo creía que tenía que hacerlas. Me he dejado influenciar poco por otras personas. Sí me he dejado aconsejar, que no es lo mismo influenciar que aconsejar, pero ya por gente que sabía o por gente que había pasado por esto, no por cualquier persona, porque sabes que las personas muchas veces se sienten con la libertad de dar opiniones y, a ver, sobre todo gente que no ha pasado por esto. O sea, todas las opiniones son válidas, pero también tú tienes que tomar en cuenta las que de verdad te van a aportar algo, ¿no? Entonces creo que la independencia me ha ayudado a seguir el camino que yo tenía claro en mi cabeza y la responsabilidad, bueno, pues hacerlo también, pues sin tener nadie, que de repente pasas de tener un jefe o muchos jefes a no tener ninguno, ¿no? Entonces, bueno, para eso también necesitas una organización, una responsabilidad, todo eso también me ha ayudado en este proyecto. Por curiosidad, ahora que lo dices, ¿cómo fue la transición de, como dices tú, tener muchos jefes en una empresa a lidiar directamente con el cliente? Bueno, yo lidiaba con el cliente ya, porque yo era directora de Vale. atención al cliente. Por lo tanto, el contacto con el cliente es algo que no me viene para nada de nuevos. Es más, tenía muy claro lo que yo quería aportar, porque había estado haciendo en la empresa cosas que a mí no me gustaban o en las que no creía. Entonces tenía claro que eso es lo que no quería hacer. Y entonces el contacto con el cliente me ha resultado muy fácil porque ya vengo de tener un contacto. O sea, es muy innato para mí. Tener relaciones con las personas y comunicar y bueno, el contacto con las personas me gusta, lo necesito y creo que se me da bien. Entonces esa parte ha sido como si dijéramos una continuación de lo que ya venía haciendo. ¿Cuándo fue tu primer viaje? ¿En esta etapa de mi vida o en mi vida en general? En tu vida en general. Mira, en mi primer viaje que recuerdo, hay dos viajes que me han marcado mucho. El primer viaje que recuerdo tendría unos 10 11 años y me fui a Madrid con mis padres y mis hermanos. Y nunca había estado en Madrid, yo soy de Denia, y recuerdo, tengo grabada la entrada a Madrid por una avenida, recuerdo era de noche, recuerdo las farolas, recuerdo todos durmiendo en el coche menos mi padre, obviamente, y yo, y tener mi hermano mío a cada lado, yo estaba en el medio, y en ese momento pensar que mi padre era listísimo porque nos había llevado a Madrid. O sea, ¿cómo es posible que se supiera el camino a Madrid desde Denia? O sea, para mí eso era como, yo nunca voy a ser capaz de hacer esto. Este es el primer viaje que recuerdo, bueno, recuerdo otros, pero esto me impactó, pero el primer viaje que de verdad me marcó en mi vida fue que yo me fui con 17 años a Estados Unidos, un año. Entonces, ese viaje sola en un avión, mis padres me acompañaron hasta Madrid, sin conocer a nada ni a nadie, con mis maletas. Me acuerdo que había una chica que era como de Sevilla, tendría 20, yo tenía 17, la chica igual tenía 25 o así, y mis padres le pidieron que estuviera un poco pendiente de mí durante el vuelo y todo eso. Entonces, nada, ese estuvo, pero ya llegamos a Nueva York y cada una, ella se iba a Boston, yo me quedaba para ir a New Jersey. Entonces, ese viaje que no fue solo el trayecto, sino todo ese año de vida en Estados Unidos, sin duda me ha marcado muchísimo en mi vida. Cuando dices que te marcó, ¿a qué te refieres? ¿Qué habilidades aprendiste durante esa estancia en Estados Unidos?
Resiliencia, muchísima. O sea, yo me fui con 17 años en un momento en el que la vida, salía con mis amigas, salíamos con un grupo de chicos, claro, ellas se quedaron y yo me fui. Y de repente de pasar del grupo a pasar a la soledad, ¿no? De no conocer a nadie, de no poder comunicarte en un idioma que no controlas, de tener ganas de llorar, de querer volver y recordar que mi padre me había dicho que, bueno, que no me obligaba a ir a Estados Unidos, pero que si iba, que no le llamara llorando diciendo que quería volver porque no iba a volver. Entonces, el ser capaz de superar eso, de darme cuenta de repente, llegué a finales de agosto, en noviembre de que era capaz de entender, entendía la radio, entendía la televisión y ahí como que ¡pup! Hizo un clic, aunque fue realmente después de Navidad donde todo empezó a encajar, empecé a quedar con gente, empecé a salir, a tener grupos de amigos y lo que me pasó fue que cuando volví lloré muchísimo porque no quería volver. Me lo estaba pasando muy bien y sabía bueno, pues que al final no iba a volver a ver a esa gente y bueno, me marcó mucho, me dio una capacidad, bueno, yo no sabía que era resiliencia, pero ahora me he dado cuenta de que sí que era resistencia, abrir la mente culturalmente, superar inconvenientes. Piensa que no había internet, yo iba con un diccionario todo el Sí. rato, buscando las palabras que quería decir y llegaba a casa con unos dolores de cabeza brutales al principio de tener que estar concentrada porque además tenía que sacar COU, yo fui a hacer COU y tenía luego que hacer la selectividad también y bueno, era mucha presión para una persona de 17 años. ¿No? Me llama la atención porque ahora está más extendido el tema de tener experiencias internacionales, pero en ese momento no debía estar tan extendido pasar un año lectivo fuera de España. ¿Cómo fue cuando llegaste, de lo que te acuerdas, cómo fue cuando llegaste a España ese choque cultural, cuando volviste tras todo lo que has aprendido? Hablabas de resistencia, de resiliencia. ¿Cómo fue ese choque? Pues mira, para empezar yo volví mmm, muy gorda. Entonces empecé a pensar que la gente aquí estaba muy delgada. O sea, era como, porque está todo el mundo tan delgado. Al final me dijo una amiga mía, a lo mejor el problema no es que la gente esté muy delgada, a lo mejor es que tú estás un poco gorda, gordita. Y entonces ya eso culturalmente, o sea, ya era como que yo me había hecho la imagen allí y aquí es verdad, la gente era físicamente de otra manera. Luego volví con un acento súper marcado en inglés, porque yo hablaba inglés, pero luego también es verdad que me fui enseguida a Madrid a estudiar y a hacer selectividad. Cuando volví era verano y enseguida volví o sea, al final este es mi lugar, ¿no? Entonces es como que te adaptas muy fácil. Otra vez, pues bueno, al final es donde has crecido, es donde has vivido. Empezaba para mí una etapa nueva en mi vida igualmente porque salía de mi casa y me iba a estudiar fuera a la universidad, me fui a Valencia y ya nunca volví, o sea, para mí eso fue como si dijéramos el fin de mi infancia, de mi adolescencia también, ¿no? Porque ya nunca volví a vivir en casa de mis padres de la misma manera. Claro, volví a vivir los veranos y tal, pero ya no viví en casa de mis padres como mi casa habitual, nunca más. Madre mía, entonces, claro, hablamos muchas veces y pensamos cuando estamos planeando estas estancias internacionales en conseguir el idioma, pero luego aprendemos mucho más. Mucho más. Lo hablabas tú eso de la resiliencia. También en el fondo, cómo te ha ido ayudando a fortalecer esos talentos que ya tenías, esos valores que ya tenías, como son la independencia, como es la responsabilidad. Entonces, yo creo que teniendo todo esto en cuenta, son pilares súper sólidos para ayudarte en lo que estás haciendo ahora. Sin embargo, en todo viaje hay cagadas. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada en, da igual, en tu trayectoria actual trabajando como diseñadora de viajes, como en tu experiencia personal realizando estos mismos viajes? Uf, qué difícil, porque creo que he hecho muchas microcagadas, pero una cagada así gorda, gorda, es que ahora no te la sé decir. O sea, he cometido muchos errores porque tomo muchas decisiones, pero, ostras, no lo sé, porque mira, venir a vivir a Barcelona desde Valencia en mi otra vida profesional
fue totalmente o sea, las decisiones que tomé en mi vida profesional hasta que dejé de trabajar en la empresa, creo que todas me llevaron a un crecimiento y a una evolución que me ha ayudado a donde estoy ahora. Y luego, ahora en ese trabajo sí he cometido errores, no les llamaría tanto cagadas, he cometido errores de a lo mejor no comunicar bien, no expresar bien, no vender bien exactamente lo que necesito, pero claro, es que también estoy en un proceso de aprendizaje, es como que a ti te sueltan ahí, pum, ahora móntate tu negocio, ¿vale? Es que a mí nadie me ha enseñado a hacer esto, ¿sabes? Exacto. Entonces, por eso te digo que, pues mira, sin ir más lejos, a veces esta mañana estaba pensando cosas, digo, ostras, es que estoy ahora con un viaje a México Sí. súper chulo y creo que no lo he comunicado bien. Creo que la gente no sabe realmente lo que vamos a hacer en este viaje, o sea, más allá de ir, leer el... Entonces creo que muchas veces quizás es tener tan claro las cosas en tu cabeza que das por sentado que todo el mundo las tiene igual de claras que tú. Y no es así. Y tienes que explicarlo todo muchas veces. Es que, claro, te pregunto por el tema de las cagadas, porque me interesa conocer tu perspectiva acerca de cómo todas esas habilidades que has ido aprendiendo y desarrollando a lo largo del tiempo te han ayudado a enfrentarte en estas microcagadas, en estos problemas que han ido surgiendo que son inevitables en cualquier trabajo. ¿Cómo todas estas habilidades te han ayudado a enfrentarte a todo esto? Pues la resiliencia al final es básica, ¿no? Porque justamente es lo que te ayuda a sacar algo positivo de una situación complicada, ¿no? O de una situación negativa. Entonces, bueno, pues hay días mejores y hay días peores. Hay días que todo lo ves chupado, que esto te va, que sí, que tal, ahora esto. Y luego hay días en los que se te hace todo muy cuesta arriba y dices, es que no voy a poder vivir de esto, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final es la fortaleza mental. Mira, ayer estaba pensando justamente, para mí hay tres cosas clave. La primera es el trabajo, o sea, trabajar, 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 equivocarte muchas veces y, o sea, hacer muchas cosas. De esas cosas te van a salir muchas mal, pero también te van a salir muchas bien. Completamente. Luego, y luego la otra es, las otras es pues eso, tener una fortaleza mental, porque esto, los días van y vienen, y hay días buenos y hay días malos, y luego por último yo creo que creer en el proyecto. Es que, como bien decías tú, a mí es algo que echo mucho de menos en lo que es el sistema educativo, cómo no se nos enseña a comunicarnos, clave desde mi punto de vista, y cómo no se nos enseña a vender. Bueno, ya crear un proyecto, crear una empresa ya es ciencia ficción, al menos en el sistema educativo español. ¿Cuándo creaste tu empresa, María, la actual? Oficialmente el 27 de diciembre de 2022. Madre mía, qué exactitud. Entonces, con toda esta trayectoria que estás teniendo, ¿qué consejos le darías a esa María del 25 de diciembre que iba a iniciar este proyecto? Qué buena pregunta. Pues mira, le diría que se enfocara más, o sea, que en lugar de tener muchas cosas, tuviera menos cosas y trabajara más esas cosas, lo que se llama el mínimo producto viable. No intentar abarcar esto, esto y esto y luego al final sabes que no puedes con todo y que al final vas dejando cosas y que ninguna de las cosas que tienes te da lo suficiente como para vivir. Eso sería el primer consejo. Y luego, cosas que no haya hecho, pues también un poco el subestimar el trabajo en plan de pensar que puedo hacer más de lo que realmente soy capaz de hacer. O sea, y no pues por un tema de que no trabaje ni nada, pero es que el tiempo es el que es, ¿no? Y a veces nos creemos que podemos controlar el tiempo, pero el tiempo está totalmente fuera de nuestro control. Y las cosas que Y estás haciendo, lo que dices tú, claro, el COVID es un claro ejemplo de todo lo que planifiques. y Se, por otro lado tienes que planificar. esa, Entonces es como encontrar ese equilibrio, ¿no? Tener un plan. De todas maneras, yo creo que, bueno, es mi primer año, o sea, todavía no tengo unos datos, o sea, cuando acabe este año tendré por fin como ya un calendario de todo lo que ha pasado cada mes, ¿no? Para poder planificar mejor el año siguiente, pero bueno, es que todavía, ya te digo, es un poquito más de 6 meses y ya a veces, o sea, cuando pienso en plan, no, es que esto no voy a poder, es como es que no llevo nada, ¿sabes? Es que, y bueno, es eso, pero que principalmente creo que queremos, o sea, que creemos que podemos hacer más cosas de las que realmente
honestamente podemos en función del tiempo que tenemos. Me voy a remontar a aquella María del 25 de diciembre. Sobre todo en la cultura española, me voy a delimitar ahora mismo, nos vende la moto de que tenemos que tomar una gran decisión que marcará toda nuestra vida. Tú ese día, bueno, imagino que previamente, porque el 26 fue el gran lanzamiento, tomaste una gran decisión y rompiste con esa creencia limitante que tenemos desde pequeñitos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo rompiste con esa barrera psicológica del yo puedo cambiar? Yo pensé, pues porque no le di tanta trascendencia. O sea, no lo vi como, pues lo que tú has dicho, o sea, esto yo lo quiero intentar, lo voy a intentar y creo que tengo la capacidad. Si no funciona, pues vuelvo a buscar trabajo de lo mío, ¿sabes? Es que yo creo que al final las cosas, hay cosas que sí son muy trascendentales, pero otras le damos más trascendencia de las que de verdad tienen. Y yo lo sigo pensando, o sea, si yo veo que, porque al final, bueno, pues la situación de cada uno, pues es la situación, ¿no? Yo tenía el colchón de la indemnización que me permitió estar más tranquila y tal, pero si en algún momento las cosas cambian y yo necesito volver a ganar más dinero, porque yo ganaba más dinero antes cuando trabajaba en una empresa que ahora, oye, pues, y lo necesito porque tengo que pagar hipoteca, porque, pues lo haré, es que tampoco creo que sea, es lo que tú has dicho, o sea, se toman muchísimas decisiones en la vida. Yo creo que, por ejemplo, más trascendental que decidir tener un hijo, no hay nada y no se le da a veces tanta trascendencia. Es eso que ya no te lo quitas de encima, vamos, lo tienes para toda la vida, pero todo lo demás, todo lo que no sea un hijo, un marido, una casa, un trabajo, eso puedes cambiar, ¿no? O sea, no hay nada que te ate tanto para... Entonces creo que hay que quitar un poco de trascendencia a las cosas. Completamente. Y como decías tú, la importancia de la fortaleza mental para enfrentarte a todas las vicisitudes, no sé si lo estoy diciendo bien, que te vayan surgiendo y que nada es tan importante, al fin y al cabo. Que en cualquier momento dices, bueno, pues esto me ha ido mal, pues vuelvo o me busco otra O oportunidad. reconduzco o lo que sea. Exacto. Exacto. Hablabas de tener hijos. Eso es un melón importante. Tú viajas mucho. ¿Cómo transmites la importancia y el enriquecimiento de lo que es viajar a tu hijo? Tengo 2 hijos, uno ya es mayor, uno tiene 23 años y el otro tiene 13, ¿vale? Entonces están en etapas un poco distintas, aunque no tanto porque el de los 23 acaba de entrar como si dijéramos en madurez ahora, o sea, ha sido una adolescencia muy larga. A los 2, yo también se lo transmito porque ellos ven en mí la ilusión o lo que me gusta, pero también entiendo que las personas somos distintas y tenemos distintos ritmos. Entonces, por ejemplo, yo ahora este verano me voy fuera, me voy a Argentina, mi marido es argentino y bueno, a mi hijo, por ejemplo, pequeño le encanta ir, no tiene ninguna pereza y luego volvemos y nos vamos a los Alpes porque yo estuve el año pasado, me quedé fascinada con los Alpes y justamente quiero compartirlo, ¿no? Con él, porque creo que es algo tan bonito que lo tiene que ver con sus propios ojos. Y con mi hijo mayor, sin ir más lejos, ahora mismo está fuera, está de vacaciones porque está trabajando y le han dado vacaciones y está, bueno, pues en Tenerife, lo típico que no quería ir y un amigo suyo, bueno, que vive allí, le ha invitado y que tenía un billete para 5 días y se va a quedar todas las vacaciones. Entonces, él mismo se ha dado cuenta de lo que es salir de tu entorno, relacionarte con otras personas, conocer otro lugar. Al final, tú puedes decirlo, pero las cosas las tienen que vivir ellos, ¿sabes? Completamente. Para ti, ¿cuál ha sido el viaje más especial a la hora de compartir en mayúsculas con tus hijos? Pues mira, en el año del COVID, que fue 2020, nos fuimos a Formentera, los 4, y la novia que tenía mi hijo mayor en ese momento. Y ese viaje fue súper, súper especial porque no había nadie en Formentera, era a finales de agosto de 2020
y alquilamos una casa cerca de la playa y nada, la verdad es que fue súper chulo. Pasamos unos días allí los 5. La casa era muy chula, tenía como una barbacoa, tenía una terraza, un porche muy grande, estábamos enfrente de una playa preciosa, entonces fue como, ese es el viaje así que de todos que más que recuerdo, y una frase de un vídeo que tengo de mi hijo que se está tirando al agua del pequeño y que dice, esto es lo mejor del mundo, ¿sabes? Entonces, ese viaje. ¿Cómo se inició ese gusanillo de empezar tú a organizar viajes? Esto lo he contado bastantes veces porque es curioso, porque yo viajo con mis amigas cada año. Y el año pasado, en 2022, nos fuimos a Marruecos en nuestro viaje anual que hacemos siempre en primavera. Y a partir de ahí, yo ya había estado en Marruecos muchas veces, pero bueno, a partir de ahí yo compartí unos reels en mi cuenta de Instagram y un montón de gente me empezó a contactar para diciéndome que si organizaba un viaje que bueno, que se venían. Entonces yo no había organizado ningún viaje, era un viaje que iba con mis amigas. Pero Sí. bueno, ahí vi que podía haber algo y como estaba en ese momento de que yo dejé de trabajar a finales de junio de 2022, lo vi como una opción. Pero fue Es tal que, cual así. es que muchas veces las cosas pasan, no sé si decir por casualidad, pero las oportunidades están ahí, solamente que tenemos que abrir los ojos bien y ser capaz de detectar esas oportunidades, ¿no? Yo pienso también que todas estas habilidades y más, teniendo en cuenta que trabajabas en el ámbito de atención al público como directiva, te ayudó muchísimo. ¿Qué habilidades aprendiste en toda esa estancia trabajando en ese sector? Uf, muchísimas. Yo no hubiera podido hacer lo que hago ahora si antes no hubiera pasado por lo que pasé. Entonces, empecé, antes de ser directiva, aprendiendo a gestionar, resolver problemas que había con los clientes, a hablar con clientes. Después tuve habilidades, primero fue manager, luego fui directora. Entonces, al final fui adquiriendo habilidades de liderazgo, por ejemplo. Yo lideraba un equipo de más de 80 personas, con lo cual ahí tienes que lidiar con todo tipo de personas, de comunicación, de asertividad, de un montón de cosas, muchísimo. O sea, cosas que ya me son más innatas y cosas que me han costado de aprender, pero las he aprendido al final. Entonces creo que al final aprendo, pues eso, aprendí a gestionar problemas, a resolver conflictos, a llevar un grupo, muchísimo, aprendí muchísimo. Has hablado de resolver problemas, de liderazgo, de gestionar conflictos. En tu opinión, ¿cuáles son las habilidades o los talentos que más deberíamos potenciar en los más pequeños? Pues mira, yo creo que hay talentos como la empatía, como la asertividad, como la resiliencia, que debían fomentarse en todo tipo de personas, ¿vale? Porque al final son talentos que los vamos a necesitar todos en la vida, hagamos lo que hagamos. Y luego creo que hay personas que nacen con un tipo de talento que no todo el mundo tiene y no tienen por qué tener. Por ejemplo, el liderazgo. O sea, no todo el mundo ha nacido para ser líder, pero no pasa nada. Pero a los que sí que lo son, ayúdales a trabajar eso, porque ser líder no significa ser un mandón o ser un tirano o ser, ¿sabes? Entonces hay personas que pueden confundir una cosa con la otra si no se les explica bien. O luego hay personas que han nacido con una habilidad para ejecutar ciertos tipos de tareas que otros no. Entonces creo que hay unos talentos que son básicos y que todo el mundo deberíamos trabajar, se debería trabajar en el colegio, como los que te he dicho, y luego creo que cada persona tenemos otro tipo de talentos, entonces, y no todos tenemos que hacer todo bien, ¿sabes? No, no, o sea, yo he tenido gente en mi trabajo que después de querer ser manager, ha sido manager y cuando ha sido manager a los 6 meses ha dicho, sácame de aquí, o sea, es que no quiero esto, ¿sabes? No, 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 no. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero decir las cosas que no me gustan, es que, claro, tampoco sé muy bien qué esperaban que era eso, ¿no? Que a veces la gente también subestima ciertos trabajos. Pero bueno, independientemente de eso, creo que sería detectar en cada niño, pues cuáles son talentos innatos que tiene y fomentarlos.
Normalmente a todos mis invitados les suelo pedir por un libro, por un hobby, por una actividad que les hayan marcado especialmente y que les hayan ayudado en su proceso de desarrollo y de crecimiento. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, pues como hobby, sin duda la fotografía. La fotografía que la empecé de una manera totalmente amateur, haciendo fotos a mi hijo, que era un bebé monísimo, y luego empecé a adaptarme a la ciudad, haciendo mucha fotografía de calle y tal. O sea, esto ya ha evolucionado en la fotografía de los viajes, en los vídeos, porque al final todo va, o sea, sin duda, como hobby, es este. Y luego, como libro, hay un libro que me ha venido a la cabeza cuando me lo has dicho, que siempre digo que es el libro que más me ha impactado en mi vida. Me lo leí con 14 años y fue el de Viven, la tragedia de los Andes. Recuerdo que estaban en el programa en la tele y yo me quedé flipando con esa historia y mi padre me dijo, pues está el libro, léetelo. Y me lo leí en ese paso entre la niñez y la adolescencia y yo creo que esa capacidad de superación de la gente que resistió, ¿no? Y cómo el que resiste, el que aguantó, sobrevivió. Y creo que al final, bueno, es un poco todo, bueno, es muy llevado al extremo, ¿no? Pero cómo se erigieron, cómo ahí, no sé si lo has leído, pero es cómo sale, aparte la figura del liderazgo, cómo emerge, ¿sabes? Cómo emergen las que son líderes innatos en esos momentos, toman las riendas, ¿no? Y cómo de los otros de manera natural le siguen, qué pasa cuando hay dos líderes en el mismo sitio. Es que es muy potente, ¿no? Es como, y luego sobre todo el instinto de supervivencia y el respeto, ¿no? A la gente que ya no estaba, a la gente que quedaba, el cómo se cuidaban. Entonces creo que es una lección de vida muy, muy bestia. Y yo todavía no he leído otro libro que a ver, seguramente me lo leo ahora y a nivel calidad en literatura, pues bueno, pues no es Cien años de soledad. Pero a mí, en ese momento de mi vida y la Sí. experiencia, pues me impactó muchísimo. Y sobre todo sabiendo que era algo que había ocurrido. Pues muchísimas gracias, lo tengo en consideración porque no lo he leído, he visto la película, pero no he leído el La libro. peli también te digo que está muy bien, ¿eh? La película, o sea, está muy bien, pero el libro pues saca luego por otro lado las familias que no dejan nunca de buscarlos, o sea, la fe, la persistencia, ¿sabes? Cuenta mucho más lo que pasa del otro lado también, no solamente del lado de los que están en el avión, sino lo que están pasando las familias, ¿no? Lo recomiendo porque ya te digo que da muchas lecciones de vida. Ya te digo, a lo mejor ahora lo leería desde de otro punto de vista, pero me cambió. Muy bien. Y para todos aquellos que están interesados en organizar un viaje, ¿cómo te pueden contactar? Pues me pueden contactar en mi web, que es www.lahораinspiradora.com, o en mi Instagram, que también se llama de la misma manera, La Hora Inspiradora. Vale, pues muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Gracias a ti, Mónica, ha sido un placer. Y este ha sido el episodio de esta semana. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y no te olvides de compartirlo en las redes sociales para que este proyecto poco a poco siga creciendo. Nos vemos en 2 semanas, concretamente el domingo, con otro nuevo episodio.